Nos encontramos el día de hoy con Rómulo Barcos. Muchas gracias por aceptar nuestra visita. Gracias, Gino, muy amable. Rómulo, ¿desde niño usted ya tenía esta afición por el fútbol o con el transcurso del tiempo le fue gustando? Ya me sé de memoria esta respuesta. ¿Sí? Porque mi experiencia tiene una serie de anécdotas que claro. Yo siempre las cuento cuando me pregunta alguien cómo me inicié como periodista. Si hablamos de vocación, si hablamos de intención, yo realmente quería ser piloto de combate. Ah, una carrera totalmente diferente. Quería inscribirme en la Cosme Renela, estudiar en Salinas, ser militar. Siempre le digo a mi entorno que a estas alturas de mi vida o estaría muerto o sería héroe, una de dos. Claro, porque en los últimos años recuerda que hubo conflictos con el Perú y toda la cosa y de pronto habría tenido exposición. Pero justo cuando ya había aprobado los exámenes previos acá en Guayaquil, claro, y tenía que irme con mi mochila a Salinas, a la Cosme Renela a estudiar, mi mamá se me arrodilló en la puerta. No quería. Y me lloró para que no me vaya. Era una época en los 80 más o menos para la gente de mi época que se caían muchos aviones acá en el pueblo, los aviones de Saeta, una empresa aérea muy ineficaz y que tenía muy pocos cánones de seguridad. Y entonces la ciudadanía vivía con ese nerviosismo de los aviones y no les gustaba volar y pensaban que todo avión tenía que caerse. Cuando ya me iba a estudiar en Salinas, mi mamá se me arrodilló en la puerta y a punta de ruegos y de lágrimas me pidió que no me vaya. Tenían ese miedo de que usted... El terror de que yo, siendo piloto de avión, pueda morir, ¿no? Claro. Y siempre lo digo, y te lo digo ahora a ti, que seguramente nunca fue mi vocación real, porque de haberla tenido yo no habría escuchado los lamentos de mi madre, me habría ido. Hubiera luchado por lo que realmente le hubiera gustado. En esa época había que, no sé ahora, me imagino que igual había que pagar una garantía para inscribirse en la escuela de 1 millón de sucres, que era muchísima plata. Claro, en ese tiempo era sucre. Había hecho los exámenes académicos, los exámenes físicos, los exámenes médicos, todos los había pasado y estaba listo para ir a estudiar mis 4 años en Salinas. En vista de que me quedé sin estudiar, un vecino le dice a mi madre, oiga, están inaugurando una facultad nueva, Faxo, Laxo, Pexi, algo así, dice la universidad. ¿Qué le parece si lo inscribe al chico ahí para que no pierda el tiempo y estudie 1 año, no? Y me inscribió mi mamá, que era mi gestora. Como para probar. Para pasar el tiempo, ¿no? En la Faxo, en la Facultad de Comunicación Social. Te sigo diciendo, seguramente esa era realmente mi vocación porque empecé a estudiar, empecé a hacer mis prácticas, me empecé a encariñar con este negocio del periodismo. Le fue gustando realmente. Y aquí estoy después de 27 años. Entonces calcula tú, ¿no? Es una anécdota muy, muy chistosa, muy simpática de mi vida y que seguramente responde a tu inquietud. Claro. Y una vez que usted ya entró de lleno en esta profesión, como el periodismo deportivo, ¿le resultó realmente difícil dejar la camiseta del equipo que ama a un lado? ¿Qué equipo amo yo? Tú me lo dijiste tras bastidores. El Club Sport Emelec. ¿Cómo te consta que yo soy emelexista? Bueno, realmente estuvimos averiguando un poco de su vida con personas muy allegadas a usted. Ajá. Y nos dijeron ese pequeño detalle. Te digo una cosa, el periodista que dice que no tiene afinidad miente descaradamente. Claro. Miente sin ponerse colorado. De hecho, para tener cierta afinidad con esta profesión debiste ir al estadio, debiste hinchar por un equipo, debiste pintarte la cara, ir con una bandera, algún tipo de manifestación. Claro. Yo tengo mi amor por los colores. Y lo que realmente nos llama la atención es que usted no demuestra eso en pantalla. Esa es la idea. Esa es la idea y es el mensaje que yo quisiera dejar en esta entrevista para sacarle algún provecho, ¿no? Claro. El periodista deportivo tiene su afecto, es normal, te lo digo, pero la idea es no llevarlo al micrófono, no llevarlo a la cámara, no llevarlo al diario, porque una opinión sesgada, una opinión ya con intereses no es opinión, pierde imparcialidad y el negocio del periodista es ser imparcial. Totalmente imparcial. Entonces he tratado de aplicar eso, claro, lo he aprendido a fuego, en algún momento perdí el trabajo en una radio por demostrar afectos. Ya. Y te lo contaré en otro momento porque es otra de las anécdotas de mi vida. Claro. Y ese día aprendí que definitivamente esa no es la idea, ¿no? Que hay que tratar, si no serlo, tratar de ser imparcial, tratar de engañar un poco a la audiencia, mentirle y también procurando siempre tener un equilibrio, ¿no? También ganar credibilidad más que todo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy comentarista. No soy narrador. Y para el narrador es mucho más fácil decir sus afectos. Claro. Pero en cambio el comentarista tiene que hacer opinión, tiene que dar un comentario, tiene que prácticamente editorializar el fútbol. Entonces, esto quiere decir que usted nunca ha narrado un equipo o un fútbol. No ha narrado nunca. No, yo no soy narrador.
Esa es otra especialidad, hay que tener otro tipo de virtudes. Teníamos esa inquietud, por eso queríamos... Claro, saber. yo soy comentarista, me siento Solo bien en el nicho de comentarista y siempre me he puesto en la disyuntiva de qué pasa el día que falle el narrador de mi transmisión, de mi equipo, qué hago ahí. Y créelo, no he tenido la respuesta porque no me siento capaz. El narrador debe tener velocidad, debe tener muy buena dialéctica, debe manejar conceptos, por ejemplo, por decirte algo, de un jugador por un moño, por una solapa, por un arete, porque se le cayeron los polines, debe tener otro tipo de visión del campo de juego. Claro. El comentarista no está siguiendo la pelota, el comentarista está mirando otras cosas porque ve posición en el campo. ¿Me entiendes? Son ámbitos es totalmente una cosa diferentes. totalmente diferente. O sea, tienes que estudiar para poder ser un narrador. Estudiar y especializarte más. Que Yo todo. no estudié para ser comentarista, estudié periodismo deportivo que abarca muchas cosas. Totalmente diferente. Pero luego me fui especializando por mis tendencias, ¿no? Okay. Y el comentario me alaba más que la narración. También sabemos que usted ha trabajado en medios de comunicación, como ha sido la radio, la prensa escrita, la televisión. ¿Cuál de estos tres usted disfruta más hacer? Sin duda por el ego del ser humano la televisión. La televisión Es más chévere, ¿no? Claro. Pero tengo más tiempo en radio, tengo ya 27 años haciendo radio. Y en televisión he estado realmente muy poco. Han sido años muy pasionales, muy intensos, pero muy pocos. Y te digo que a estas alturas de mi vida me gusta todo lo que hago. He hecho prácticamente de todo. Yo creo que más que todo debe amar lo que hace en cualquier medio, no Sí, importa. es que si sea tú la no amas televisión. lo que haces, no puedes, funciona. Si tú no amas el ser el trabajar en Bachacnón, no tiene sentido recoger la basura, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí se entiende, sin ofender a nadie, ¿no? No, claro que sí. Tienes que estar enamorado de lo que haces. No solamente estar esperando el 15 o el 30, tienes que hacerlo porque te gusta. Claro. Ese es el secreto del éxito. ¿Y usted qué programa considera que lo catapultó a la pantalla o se dio a conocer más En mi carrera en profesional. su carrera profesional? Bueno, yo el primer canal para el que colaboré fue para Canal 4 en esa época, ahora RTS. Ahora es RTS. Pienso que mi llegada al canal fue por lo que hacía en radio, en CRE. Luego, después de algún tiempo, llegué a Ecuavisa. Asumo que lo que hice en Ecuavisa, que mi llegada a Ecuavisa fue por lo que hice en CRE. Claro. Entonces debo mucho colegir, que debo ver. llegar a la conclusión que fue la radio la que me catapultó, ¿no? Fue gracias a la radio que usted... Asumo por las circunstancias que te estoy conversando. Ok. Bueno, sabemos que en Ecuavisa usted trabajó en programas como Tiro Libre, Código Fútbol, que también fue comentarista en un segmento de deportes en Telemundo. Entonces, ¿a qué se debió la salida de usted de ese canal? Nosotros perdimos derechos de fútbol. El canal perdió los derechos en una pugna interna entre Federación y el canal del fútbol y todo aquello. Una historia que la gente conoce. Claro. Y el canal se quedó sin fútbol y redujo el presupuesto personal de deportes y ahí yo pagué los platos rotos y tuvimos que irnos conjuntamente con Marcos Hidalgo, con John Hidrobo, con Jesús Mite, que era la gente que trabajaba conmigo en esa época. O sea, realmente no fue que... No tenía sentido tener Claro. tanto personal en una época en la que se manejaban presupuestos altos para las transmisiones deportivas. Claro, eran muy altos. Entonces, ¿usted extraña tal vez este canal o quisiera volver en un futuro a trabajar, no solo en Ecuavisa, en cualquier canal de televisión? Uno se encariña con los medios. Claro. Y sí extraño a mi canal, lo extraño mucho porque lo que tú haces, lo haces no solamente, como te dije temprano, para ganar dinero, sino también para dejar una huella. Y pienso que la huella más profunda que tuve en televisión lo conseguí en ese canal, ¿no? Un canal de mucha trascendencia, de mucho alcance. Incluso en esa época nosotros transmitíamos para Estados Unidos los partidos a través de Ecuavisa Internacional. Y no te miento, o sea, mi sueño es llegar nuevamente a hacer televisión, tener la posibilidad de trascender. No te digo que en radio no lo esté logrando, Claro. pero no es lo mismo. Son ¿no? medios creo que diferentes. Son medios diferentes por la cobertura diferente que hay. Una cosa es escuchar al periodista y otra cosa es escucharlo y verlo, ¿no? Y eso es lo que se extraña, básicamente, como dije temprano, también por el ego, ¿no? Natural Claro. del ser humano, ¿no? Quiere verse en De pantalla. destacar un poco Ajá. más. ¿No existe tal vez en un futuro que usted pueda volver a algún canal? ¿No existe algún proyecto a futuro? Cuando se gradúen ustedes de productores y estén en un canal grande, llámenme. Ahí, Así que dejo depositada mi carpeta este día aquí en el ITV. para poder formar parte Por de eso. supuesto, con mucho gusto. Bueno, lo tendremos muy en cuenta. Muchas gracias. Aparte de eso, ¿usted considera que es realmente difícil llegar a la pantalla? ¿O qué se necesita? ¿Qué características alguien necesita para llegar a la pantalla? Creo que difícil no es. Si haces un trabajo serio, profesional, si te preocupas por leer,
si te preocupas porque tu voz sea creíble, por Claro. tener credibilidad en la gente, Es lo más importante. lo más importante y lo que más cuesta, Tener la tener credibilidad. Yo pienso que no hay ningún inconveniente en llegar a la televisión. Al menos en nuestro país es muy fácil hacerlo cuando tienes estas virtudes que mencioné anteriormente. ¿Cómo usted cree que se ganó la credibilidad del público más que todo? Con trabajo. Mucho trabajo y esfuerzo. Con trabajo y sin mentirle a la gente, tratando de ser tú, de ser original. De no hablarle a la gente coloquialmente, con malas palabras, con groserías, sino hablándole lo que quiere escuchar el guayaquileño en la esquina. El que se sienta los sábados a jugar indoor y hablar Claro. con su amigo del barrio de fútbol. O sea, es ser el mismo en pantalla tanto... Exactamente. Yo creo que ese es el secreto. A mí me ha funcionado, me funciona hasta ahora. Tenemos un programa en una radio nueva acá en Guayaquil que es más un conversatorio que un programa y tiene mucha aceptación. La gente dice que nos escucha por eso. Porque háblenos un poco de este programa, más o menos. Bueno, se llama Mira quién habla, tiene un nombre muy particular. ¿Ya? Está en Radio Fútbol AM, en 910 AM, propiedad de un señor empresario de radio que tiene mucha experiencia en esto, como el presidente de Nacional, Jorge Yunda, Claro. pero él tiene mucha experiencia en radios musicales. De hecho, su éxito es en radios musicales, No en el área deportiva. no en el área de radios deportivas donde recién está incursionando y donde está probando. Y les está yendo muy bien. Yo pienso que nos está yendo bien, es mi opinión muy particular, tratando de no ser pasional. Tenemos un equipo de profesionales, tenemos a un técnico como José Luis Migueles, que nos da la experiencia de camerino y de la banca. Claro. Trabajo con don John Lester Hidrobo, que es un periodista también de muchos años en esto, Muy con muchísima reconocido. experiencia. Y podemos añadir ahí mucha experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Y eso le gusta a la gente, porque ya teniendo Tiene voces bastante conocidas, sintonía. claro, es que tiene voces conocidas. Claro. Eso es lo más importante. creo yo. Exactamente, y tienen la sensación de credibilidad, de que lo que le dicen ahí Es lo la que verdad, es realmente. lo real, sin tratar de dorarle la píldora ni de maquillar la situación. Personalmente, ¿usted se considera bueno en el trabajo que realiza? Es una pregunta complicada y que no sería ético que la responda yo, porque me parece que quien tiene que calificar mi trabajo es El la público, audiencia. la audiencia, más ¿verdad? que todo. No se vería bien que yo lo califique. Yo tengo mi opinión muy particular, porque de Claro. hecho, cuando tú realizas un trabajo, y más en esto del periodismo, tienes que saber si eres bueno, malo, bonito o feo. Claro, es verdad. Pero yo creo que esa pregunta va destinada Para el otra público, gente. más Así que es, todo. sin duda. Bueno, sabemos que el fútbol es el principal deporte de muchos países. ¿Usted por qué considera que los demás deportes no han podido destacarse o sobresalir como este? Una pregunta un poco complicada, que puede lastimar alguna susceptibilidad. Claro. La voy a mencionar a mi estilo, diciendo la verdad. Personalmente, es como Sí. lo que usted piensa. De hecho, el fútbol en este país, estoy hablando del De Ecuador, Ecuador. está muy materializado, está muy mercantilizado. Si usted saca una transmisión... De hecho, el otro día leía en Twitter una queja de un oyente, de un seguidor que me decía, don Rómulo, ¿por qué no sacaron la carrera de Chocho, el marchista? Y le respondí a mi estilo, porque no vende la emoción. Claro, No le lo que gustó la vende más que respuesta. todo No es le el gustó la fútbol. respuesta. Por ejemplo, en televisión el tiempo es oro. Es muy así. complicado sacar la marcha de Chocho, que no tiene la trascendencia de Jefferson Pérez, a quien sí le transmitían sus diferente, carreras, Claro. porque Chocho no vende. Se entiende lo que digo, ¿no? Claro, obviamente. A que diferencia de el un partido de fútbol que está comercializado, que está vendido. es lo que a la gente más le gusta. Es lo que más vende. Es lo que más vende. Es una respuesta dolorosísima. Yo lo reconozco así, como tiene periodista, que pero ser. es así. Y, Claro. y en los medios es el mercantilismo, es las ventas, es el departamento de rating. Te mide un rating y si tus franjas no agradan, el programa sale al Chao, siguiente claro, día. claro, Entonces es es así de en acuerdo todo a los canal. intereses comerciales del canal. Esa es la simple y llana realidad. O sea, esa es la respuesta. más Así que es. todo. Y, por ejemplo, usted aparte del fútbol, ¿qué otro deporte le gustaba también? Bueno, una cosa es lo que me gusta y otra cosa es lo que yo transmita. Me gusta la Fórmula 1, me gusta el tenis, me gusta muchísimo el fútbol, me gusta la natación, entiendo poquísimo de béisbol. Yo admiro, por ejemplo, si me lo permites, admiro mucho el trabajo de Diego Arcos, que es casi un todólogo. Claro, sabe mucho. Él se ha preocupado mucho de interiorizarse, yo no, porque no creo en los todólogos, creo en la especialidad. Y creo en un periodista que me habla de una sola cosa con conocimiento de causa. Tengo la sensación, y puedo estar equivocado, aunque sigo admirándolo a Diego, que es mi amigo, de que para dominar todos los deportes debes descuidar algo. Claro. Para estar enterado de todo debes descuidar algo, y en ese momento ya no me agrada esa situación. Ya es algo totalmente... Por eso te digo, creo mucho en la especialidad y creo en los periodistas de fútbol que entienden hasta de reglamento, que pueden hablar de
de comisión disciplinaria en la federación, que pueden hablar de una diversidad de temas, pero todo alrededor del fútbol porque es su especialidad. Claro, más que todo. No, Rómulo, muchas gracias por este bloque de la entrevista. Después del corte comercial volveremos para hablar acerca de su lado periodístico. Muy bien.